El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Te damos gloria, Padre. Eres el Rey precioso, eres el Dios maravilloso, el Dios que hemos esperado en la noche, Señor, y que hoy nos podemos acercar confiados, Señor, al trono de gracia para hallar oportuno socorro, Padre. Pues tú extiendes tu mano de poder y restaura la salud de tus hijas y tus hijos, que trae protección, Señor, sobre nuestra vida, Padre. Y todos juntos, Padre, podemos descansar, Señor, en tus promesas maravillosas, Padre. Qué bueno eres tú, qué hermoso eres tú, saber que estás de nuestra parte y creemos lo que dice tu bendita palabra, que si tú estás con nosotros, Señor, no habrá nada, no habrá nadie, Señor, que nos separe, Padre. Pues nos apoyamos en ti, pues escuchamos tus consejos, Señor, que son vida para nosotros, Padre. Pues permitimos que la presencia de tu Espíritu Santo nos conduzca, Padre, nos hable, nos proteja, pero también, Señor, todo aquello que espiritualmente tiene para nosotros, para nuestros hijos, Señor. Envía ángeles, Señor, a guardar a nuestros hijos, a nuestras hijas, Padre. Muchas gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, Padre, esperar en ti, Padre, en tu misericordia, en tu amor, en tu bondad, Padre, porque has sido precioso, porque has sido maravilloso, Padre. Porque hoy podemos exaltarte a ti y unirnos en este tiempo, bendecir, Padre, las cementeras de tu pueblo, Señor. Los campos, Señor, vuelvan a florecer y producir abundante cosechas, Padre. Protección en las ciudades, Padre. En los campos, Señor, en los caminos, Señor, aún en medio de las naciones, aquello que tú has llevado, Padre. Y que tu amor y tu palabra, Señor, corran como río y tu nombre sea glorificado conforme dice tu palabra, Señor. Gracias por la paz que nos das, Señor, a pesar del conflicto. Gracias porque en medio de todo tú nos sostienes, Padre. Y gracias porque yo sé que hoy veremos tu bondad, veremos tu misericordia, Padre. Veremos tu gloria, Padre. Porque así eres tú, Dios poderoso, Dios grande, Dios excelso en medio de todas las cosas, Padre. Háblanos también con tu palabra, Señor, que tu palabra traiga vida, traiga orientación, nos haga recordar lo que somos en ti, Padre, y los privilegios que tenemos, Señor, si permanecemos en ti, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias, Padre. Exaltado seas tú por siempre y para siempre, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, que la gloria de Dios sea sobre ti, trayendo vida, trayéndote victoria y que cualquier dificultad que esté pasando puedas tú levantar bandera en el nombre de Jesús de Nazaret y ver con tus propios ojos lo maravilloso que eres Dios, lo precioso que eres Dios y sobre todo la bendición tan grande de invocar su nombre. Y como dice la palabra, que sobre sus alas nosotros estamos seguros, que como leíamos en el espacio de oración, lo que dice ahí en la primera epístola universal del apóstol Pedro, donde versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo comprado, adquirido por Dios, para que vayáis y anunciéis la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego el versículo 10 que leíamos también, donde expresa la bendita palabra: vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Algo que le pido al Señor con todo mi corazón es que nos ayude a comprender los privilegios que tenemos de estar bajo su cobertura, bajo su nombre, o como dice el Salmo 91, bajo sus alas, y permanecer ahí seguros en esa confianza y en esa bondad que nos entrega. Y podemos comprender por qué en diferentes pasajes de la Biblia, como dice en Romanos 8:28, que todas las cosas van a ayudar para bien a los que conforme a su misericordia hemos sido llamados. Tenemos una
posesión privilegiada, mi hermano, solamente que creo que por falta de conocimiento, por falta de escudriñar la palabra, por falta de desarrollar nuestra fe, a veces vivimos como si no tuviéramos este privilegio tan grande de permanecer o pertenecer mejor a ese pueblo precioso de Dios. Y justamente eso es lo que hemos venido compartiendo en estos días y quiero volver a retomar lo que dice la palabra y estamos en 2 Crónicas capítulo 15 y hemos hablado como el profeta, o mejor el rey Asa, que es el que está mencionando en esta porción de la palabra, un rey de Judá, en el momento en que menos condiciones, en que muy lejanas estaba su victoria, él pudo apoyarse en Dios y ver la salvación tan grande que Dios le entregó contra un ejército, una multitud de hombres que venían contra él, que era imposible ganar esa victoria en sus propias fuerzas, pero como hombre entendido, que conoció a Dios y que había vuelto el corazón a Dios, pudo ver la salvación tan grande. Y cuando llega esa victoria, que es donde hemos estado en el capítulo 15 de 2 Crónicas, y compartíamos ayer esa palabra que en el tiempo preciso, en el momento preciso, viene a este rey, como lo ha hecho con nosotros en muchas ocasiones. El momento preciso, para que no nos olvidemos que es Él el que ora en nuestras vidas, que nuestra vida le pertenecemos, como leíamos ahí en Primera de Pedro, que somos redimidos por Él, que nos sacó de las tinieblas a su luz, con propósito bien definido, para que demos testimonio, lo hacíamos en la reflexión en el momento de oración, de los hechos maravillosos que Él ha realizado en nuestra vida. No nos quedemos callados, hablemosles a otras personas de lo que significa Dios para nuestra vida. Eso es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Y esto es lo que le está diciendo tanto al rey Asa, a todo Judá, como dice el versículo 2, y también a la tribu de Benjamín, que estaban unidos en ese propósito de buscar de Dios, que inclusive fue la parte de la nación de Israel que más se demoró en ser llevada cautiva. Dios le dio, a veces digo, un tiempo extra, porque ellos, la mayoría de reyes que estuvo Judá, supieron buscar de Dios, solamente que el pueblo no respondió. Y ellos llegan con la victoria, dando testimonio. Y sale el profeta Azarías y le da esas palabras, y voy a leer el texto, pero quiero avanzar un poco más, porque yo sé que Dios tiene una palabra para nosotros de aliento, de vida, sobre todo para que tengamos en cuenta cómo debemos conducirnos, cómo debemos caminar día a día, tomados de la mano de Él, apoyándonos en Él. Y dice que, voy a leer desde el versículo 1, 2 Crónicas capítulo 15, versículo 1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, dice el versículo 1. Versículo 2 dice, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Si le buscareis, será hallado por vosotros, mas si le dejaré, él también os dejará. Pero escucha lo que dice el versículo 3, y con razón Dios a través del profeta a Azarías le está hablando o diciendo estas palabras tanto al rey Asa como a Judá y a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín. Dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote quien enseñe y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, fue hallado de ellos. Ahora, miren lo interesante que está diciendo la palabra, y qué buena palabra le está dando a Judá en un momento preciso, que es la misma palabra que nosotros debemos aprender a recibir. Y sobre todo, parte de mi oración es decirle, Señor, que nunca se me olvide que las victorias que tengo día a día, lo que me permite alcanzar no es por mi sabiduría, no es por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Dios hace en mí, y es la obra de Dios que se manifiesta a través de nosotros. Ellos vienen felices, y está la advertencia de la cual estuvimos hablando en días anteriores, donde está condicionada, y siempre me parece importante tener en cuenta esto. Toda bendición o toda promesa de parte de Dios viene con una condición.
debemos alinearnos, debemos hacer las cosas conforme a lo que está escrito en la palabra. Y vamos a ver la manifestación de Dios. Y mira lo interesante que le dice en el versículo 3 a través del profeta Azarías. Y le dice directamente a su pueblo: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdotes que enseñen y sin ley. ¿Sabe que estas tres cosas son bien interesantes? Porque muchas veces, tal vez si hacemos una comparación con lo que leíamos ahí en la primera epístola universal de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, especialmente el versículo 10, donde nos está diciendo que no éramos pueblo. A veces pensamos que tenía a Dios, o mejor, estábamos en tiniebla, pensamos que estamos tan cerca de Dios, pero no nos habíamos dado cuenta que aunque invocábamos o aunque habíamos oído de Dios, no habíamos tenido un acercamiento a Él. Y esta es la oportunidad que tenemos en este tiempo, mi hermano, mi hermana, donde con todo el corazón nos podemos refugiar en Él. Y es interesante porque no le está hablando a un pueblo extraño, sino al pueblo que le escogió y se puede hacer una cronología desde el libro de Génesis, en el capítulo 12, donde escogió a Abraham, y de ahí viene toda esa descendencia por mucho tiempo, las advertencias que Dios le dio para que ellos pudieran disfrutar de las bendiciones de Dios. Dios cumplió con entregarles la promesa de esa tierra que fluía leche y miel, y les advirtió que no se contaminaran con lo que creían esos pueblos, y fue lo primero que hicieron. Una vez pasó una generación que conquistó esos lugares, ellos se dejaron contaminar y se apartaron de Dios y estaban clamando, tal vez como está diciendo ahí el versículo 3, no a un Dios, pero no al Dios verdadero. Yo no sé, mi hermano, y perdóname como lo voy a decir, y respeto las creencias de cada uno de mis hermanos, pero yo no sé cuál es el Dios que tú tienes. No sé si realmente, y es parte de la experiencia que yo les he contado muchas veces, cuando pensaba que clamaba a Dios, realmente no tenía un conocimiento de Dios, sobre todo de Dios verdadero. Le ocurrió lo mismo al pueblo de Israel. Supuestamente al pueblo escogido de Dios, Él les dice a través del profeta: ustedes estaban sin verdadero Dios, no lo habían conocido. Y de ahí la invitación que hago constantemente, y qué bueno que algunas hermanas, al menos en algunas expresiones que hacen algunos hermanos, la oración que hice inicial para que Dios se revelara a mi vida, y fue lo que le dije un día llorando en un momento de mi vida despreciable, que le dije: Dios, si tú existes, necesito que te reveles a mi vida. Y he venido en un proceso poco a poco del conocimiento del Señor. Tal vez lo conoceré plenamente cuando vaya a tu presencia, pero mientras tanto Él se va revelando a mi vida, y es la invitación que yo te hago, mi hermano, a que realmente tengas al verdadero Dios, que busques realmente hombres y mujeres que te enseñen cómo acercarse a Dios, que escudriñen las Escrituras, pero con un corazón abierto, sabiendo que lo que está escrito en ella es la experiencia de hombres y mujeres que supieron acercarse a Dios, que también en la medida que se acercaban a Dios, está escrito en la bendita palabra las bendiciones que ellos obtuvieron. Y Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corinto, le dice: todas estas cosas quedaron escritas para que nosotros obtengamos las bendiciones que ellos obtuvieron si nos acercamos con un corazón sincero. Pero también dice ahí, para que también no suframos las consecuencias como ellos sufrieron a causa de la desobediencia. Por eso se le llama a la Biblia Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque están escritas ahí los privilegios, pero también las condiciones que tenemos para acercarnos al verdadero Dios. Pero es importante, mi hermano, mi hermana, conseguir personas que realmente nos enseñen cómo acercarnos a Dios, cómo caminar en justicia, cómo aprender a depender de ser guiados por ese precioso Espíritu Santo, cómo nuestro interior ser alumbrados, cómo soltar las tinieblas y permitir que la presencia de Dios ilumine todo nuestro interior, para que nos demos cuenta aquellas cosas que nos han alejado y que nos apartan del verdadero Dios.
Eso es lo que Dios hace día a día con aquellos que tienen un corazón dispuesto. Pero es importante que ese verdadero Dios se revele a su vida. Pero es importante también que escuchen mensajes que no sean contaminados, que no te lleven a desviar de los propósitos de Dios. Pero también Él les dice sin ley. Cuando un pueblo vive sin ley, cuando una mujer vive sin ley, especialmente la ley de Dios, y no me estoy refiriendo solamente a los 10 mandamientos, sino a lo que Dios nos pide que hagamos, simplemente lo que nos domina, lo que nos guía, es nuestras propias decisiones, mas no tenemos en medio de ellas en cuenta a Dios. Y por eso muchas veces nos lleva al fracaso. Note las 3 cosas que le está demandando el pueblo a través de Dios, a través de Azarías, este profeta, después de una gran victoria. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Muchos días subrayó eso, pero también sin sacerdote que les enseñe. Tal vez escogieron personas y es lo mismo que pasa hoy. Buscan personas que les hablen lo que quieren escuchar, mas no lo que Dios les quiere hablar. En eso marca la diferencia. Hay gente que solamente son motivadores, pero no lo llevan a un compromiso, y a veces le digo, Señor, no quiero ser un motivador de nadie, quiero más bien que sea tu palabra, que sea tu presencia, que sea tú mismo quien motiva a las personas a permanecer firme, para que la confianza no esté puesta en hombre, sino puesta en ti, sabiendo que eres el Dios eterno, el Dios todopoderoso, que al fin y al cabo es el que nos da las victorias en medio de todas las cosas que nos proponemos salir adelante. Verdadero Dios, verdaderos sacerdotes, hombres y mujeres que con temor hablan de la palabra, y que no solamente hablan la palabra, sino que dan testimonios con su vida, que le han creído a Dios, que como han dañado la fe de muchas personas, hombres que se han levantado, mujeres que han se levantado únicamente para enriquecerse, inclusive a través de hablarles de Dios, y ellos traerán su propia consecuencia, pero también depende de ti. Que esa palabra traiga convicción a su corazón y a su vida, que abran su corazón y abran las escrituras para que comprueben que lo que se enseña realmente es de acuerdo a lo que está escrito en ellas, con una buena interpretación, pero también que tengamos presente el consejo de Dios para nuestras vidas. 3 cosas importantes: clamen al verdadero Dios, busquen personas que realmente te enseñen a acercarse a Dios, pero también que esa palabra sea revelada a tu vida y lo que Dios quiera hacer contigo. Pero escucha lo que dice el versículo 4, porque me parece también muy interesante aquí de 2 Crónicas 15, capítulo 15, versículo 4. Hay un momento, hay un pero ahí. Ellos estaban en esa condición, igual que podemos estar muchos de nosotros. Igual que yo tuve momentos sin un verdadero Dios, sin alguien que me enseñara realmente la palabra, no porque no hubieran, sino porque yo no los escogía, tenía cerrado mi corazón, no quería escuchar de Dios, quería más bien que respaldar a Dios mis decisiones. Esto era lo que le estaba ocurriendo al pueblo de Israel en ese tiempo. Pero ahí en el versículo 4 dice, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado por ellos. ¿Sabe qué es interesante? Inclusive yo me hago preguntas, ¿por qué tenemos que tocar fondo? ¿Por qué tenemos que llegar a esa palabra tribulación? Realmente es bien interesante como está escrita y el significado de ella, porque es cuando no encontramos salida. Es justamente la condición del pueblo cuando a través del rey Asa clamaron a Dios, donde Él les dijo, mire, para ti no hay nada imposible, el ayudar al poderoso como al débil. Es lo que nos enseña la palabra. Pero tiene que haber un proceso bien interesante que creo que este versículo nos está enseñando. Tal vez la otra semana vamos a compartir un poco más, o en un devocional más adelante lo voy a compartir un poco más, porque primero tiene que haber una conversión. Es decir, ellos estaban sin el verdadero Dios, sin sacerdote, sin entenderlos o atender a los consejos de parte de Dios. Y reconocieron esa condición y se volvieron a esperar en el verdadero Dios. Eso es conversión.
Conversión le decimos cuando vamos somos guiados por un camino o hemos tomado un camino y nos damos cuenta que, como dice uno de los proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Y nos damos cuenta que vamos justamente a un abismo, pero viene una advertencia, viene una manifestación, un acto de misericordia de Dios para con nosotros. Y nos damos cuenta y no seguimos en la obstinación de nuestro corazón, sino que le decimos: Señor, quiero realmente tener cambios en mi vida, quiero tenerte en cuenta, que yo he cometido muchos errores por mis malas decisiones, es parte de la conversión, quiero volver mi corazón a ti y quiero esperar en ti. Ese es el primer paso. Hay mucha gente que se ha convertido, así como está advirtiendo este versículo 4. En las tribulaciones, la gente es muy receptiva a buscar de Dios cuando está en problemas, cuando está en enfermedades, cuando los médicos han dicho no hay nada que hacer. Más bien, prepárate o crea en su Dios, de acuerdo al Dios que esté clamando. Cuando hemos fracasado, cuando hemos perdido la comunión como familia, cuando en los momentos críticos, cuando hemos tenido pérdida aún de familiares, aún de vida, nos acordamos de Dios. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué tenemos que llegar hasta ese punto para realmente convertirnos al Dios Todopoderoso? Pienso que muchas veces Él ha estado golpeando a la puerta de nuestro corazón y no hemos querido abrirlo. Como dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él conmigo. No sé cuántas veces Dios habrá estado hablando a tu corazón y simplemente le abriste el corazón por un momento, le abriste la puerta de tu corazón por un momento, pero te quedaste ahí. A lo mejor muchos llegaron hasta la cruz y se quedaron contemplando la cruz, mirando el sufrimiento de Jesús que lo estaba haciendo por ellos mismos, por nosotros mismos. Pero no nos atrevemos a entrar, a dar un paso más. Nos quedamos llorando o lamentándonos por los fracasos, por los dolores, por las enfermedades, por lo duro que nos ha tratado la vida. Pero no hemos dado el paso siguiente que está diciendo aquí la palabra. Porque una vez que se convirtieron, comenzaron a buscar de Dios. Hay gente que empezó bien. Hay gente que reconoció a Jesús como Señor y Salvador, pero no siguieron buscándole. Simplemente recibieron el beneficio por haber reconocido a Dios, por haber convertido a Dios en determinado momento, pero se quedaron estancados. Dios no quiere eso, mi hermano, mi hermana, sino que quiere que lo busquemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Que le busquemos diariamente. Por eso este espacio de estar orando por mi hermano, por mi hermana. Hay momentos que no oramos por las personas así directamente, sino que entramos a la presencia del Señor a adorarle. Pero la promesa es que cuando se convirtieron y le buscaron, no solamente conversión, sino una búsqueda constante del Señor, dice, Él fue hallado por ellos. Isaías dice, he aquí el tiempo propicio. He aquí el día de la salvación. Y yo creo que en momentos como estos no podemos dejarlo pasar sin primero examinar nuestro corazón. ¿Realmente hemos estado clamando al verdadero Dios? Hazte esta pregunta, mi hermano. ¿Realmente estás escuchando o le has creído a hombres y mujeres que realmente tienen un llamado de parte de Dios, que te enseña la palabra y que lo único que les interesa en su corazón es mostrar a Dios y no mostrarse a sí mismo? ¿Has atendido al consejo de Dios, a la ley del Señor, como le está diciendo al pueblo de Israel? Si lo has hecho, sigue ese cambio, esa transformación que Dios está esperando en ti. Pero también búscale mañana, tarde y noche. Dígale, Señor, yo quiero caminar contigo. Quiero tomarme tu mano, Señor. No solamente por lo que voy a recibir, sino por tener la bendición, Señor, de contar siempre contigo, de saber que tú eres el Dios poderoso, que en ti hay salvación, que soy llamado para ser, Señor, ese pueblo comprado por ti, ese linaje escogido, esa nación santa, ese pueblo redimido por la sangre del Señor, para ser testigo tuyo de todas tus maravillas que hace para con nosotros y para lo que hace con muchos de aquellos que se acercan a ti. Ábrele tu corazón en este día, mi hermano, y va a pasar, como dice aquí la parte final del versículo 4, si te conviertes y le buscas, vas a ser hallado.
va a ser encontrado. Vas a encontrar esa presencia del Señor, como dice este versículo. ¿Qué tal si oramos en estos momentos y le decimos, Padre, yo sé que tu palabra es preciosa, que nos habla, que nos alienta, que nos invita, Señor, a permanecer contigo cada momento, Padre. Yo sé que en momentos como estos, Señor, traes inspiración de tu palabra a nuestro corazón y a nuestra vida. Y nos das oportunidades tan preciosas, Señor, de permanecer contigo en todo tiempo, Señor. Yo te doy gloria, yo te doy honra, yo te doy a ti la alabanza, Señor. Gracias por la oportunidad, gracias por la palabra que nos habla en momentos como estos, Padre. Porque yo sé que te quieres manifestar de una manera sobrenatural sobre aquellos que te buscan, Padre. Muchos de ellos están pasando por momentos de angustia, de enfermedad, de dolencia, Señor. Pero ayúdanos a tener realmente una conversión hacia ti, Padre. Soltar el camino, Señor, que quizás equivocado que hemos tomado, Señor. Y caminar contigo, Señor. Con tus promesas, Padre, con tu palabra, Señor. Aprender a escuchar tu palabra, retener lo bueno, Señor, en nuestro corazón. Y aprender a poner en práctica, Señor, los consejos que nos regala, Señor. Yo sé que vamos a tener y tenemos un encuentro contigo, Señor, que nuestra vida es tocada, nuestra familia es tocada y todo lo que hagamos, Señor, será prosperado, será bendecido, porque es la bendición que tú has prometido para aquellos que nos acercamos a ti. Gracias por este día, Señor. Dejo en tus manos a tu pueblo amado, Señor. Cada persona que nos escucha, Señor, haz tu obra en el corazón de ellos, Padre, y puedan caminar firmes y seguros en la salvación tan grande que nos regala, Padre. Muchas gracias te doy, eterno Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracia y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana, adelante. Hoy tienes una gran oportunidad para acercarse al Señor. Le hablo a su pastor Ilan de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la red de iglesias misioneras internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.